Gracias por desconectarse también. Espero que a partir de este momento podamos encontrar de utilidad esta sesión en la medida en que se trata de cómo responder al cuestionario censal ahora que pues tenemos más tiempo para estar frente a nuestra computadora y para también saber cuán importante es que podamos completar esta forma censal. Eh, la situación es muy sencilla, vamos a trabajar con ustedes aquí junto con Daisy, eh, también dispuestos a responder cualquier pregunta y también de proveerles la información que ustedes crean necesaria. Como pueden ver en la pantalla en Facebook, existen dos ligas, información muy importante. Una es dónde entrar para poder llenar el cuestionario y la otra es el número telefónico al que pueden llamar para también completar el cuestionario censal vía telefónica, que está disponible para todos nosotros en español. Existe esa posibilidad, hay que aprovecharla, no hay que dejarla pasar. Es importante, ¿verdad, Daisy? Es muy importante llenar el cuestionario porque por la simple y sencilla razón de que debemos de contarnos todos. Si no nos contamos todos, no hay la correcta asignación de recursos para nuestras comunidades, nos vamos a quedar cortos. Muchas veces no pensamos necesariamente en eso y es, sin embargo, muy importante. Tenemos la certeza de que no se nos perjudicará de ninguna manera al llenar el censo, al llenar el cuestionario censal, no importa nuestro estado migratorio, no importa nuestra condición de ciudadanía, todos estamos viviendo en esas comunidades, por eso importa que contemos. Por otro lado, no existe la pregunta sobre ciudadanía, eso vale la pena insistir, no hay esa pregunta dentro del cuestionario censal y estamos totalmente a salvo. La forma de llenarla en línea es totalmente segura, no debemos de tener ninguna duda al respecto y también es cierto que si por alguna razón nos encontramos en situaciones, digamos, de duda, debemos de saber que la información aquí recolectada es totalmente confidencial y nadie fuera del censo puede verla. En caso de que se llegase a filtrar, que es virtualmente imposible, la multa para quien deje que eso ocurra es tan grande que estamos seguros de que nadie va a poder hacerlo. Entonces hay la certeza de que nuestra información está aquí segura y es sumamente importante. ¿Algo que quieras añadir, Daisy, antes de comenzar? Solo que también puedes llenarlo en el cuestionario impreso que tal vez has recibido en tu casa, pero si quieres completarlo ahora mismo, puedes hacerlo en línea o por teléfono, como puedes ver en tu pantalla. Exactamente. Aquí tenemos un póster muy bueno que dice todos contamos y si pueden ver las comunidades ahí son todas diferentes, todas las comunidades contamos, por eso es muy importante que lo llenemos. Bien, muchos de nosotros hemos recibido ya la invitación a llenar el censo vía correo regular. Eh, Minnesota hasta ahorita es el estado número 1 en respuesta al censo en línea, alcanzando casi 60% del total de hogares que han respondido al censo. Eh, Hace 10 años Minnesota estuvo también liderando el país en respuestas al cuestionario de manera oportuna y en este año, pues ahí vamos. Entonces necesitamos su ayuda para seguir también adelante. Nos sigue muy de cerca el estado de Wisconsin, es el segundo lugar. Entonces, como podrán ver, estados vecinos estamos trabajando de manera muy cercana, muy semejante. Entonces, la cosa es, la mayoría de la gente ha respondido a esta invitación que recibieron por correo, en donde existe la liga que ven ustedes aquí arriba, que dice 2020census.gov.
en el que entramos para poder comenzar a llenar nuestro cuestionario. Es de lo más sencillo que se puedan imaginar, no lleva más de 10 minutos. Si son muchas gentes en sus casas, pues llevará quizá 15 minutos, pero es un proceso demasiado sencillo, que además ahora que estamos encerrados por el COVID, pues puede servirles hasta de entretenimiento. Aprovechen. Primero que todo, manténganse a salvo, manténganse siempre sanos, en la medida de sus posibilidades. Desde luego, entendemos que muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, tratemos de mantenernos totalmente a salvo, pero aprovechemos los tiempos que nos quedemos en casa para de una vez cumplir con este compromiso ciudadano, residente y ciudadanos del mundo que tenemos de hacernos contar. Bien, repito, cuando ustedes reciben el papel, pues tienen que empezar en su computadora, incluso en su celular, en su teléfono celular, introduciendo la dirección 2020census.gov. Al lado derecho de su pantalla podrán ver que hay una liga que dice Respond, que es responder para el censo. Entonces, arriba de ella está una liga más pequeña que a veces pasa desapercibida, pero ahí está, no la olviden, en donde pueden elegir el idioma en el que quieren ustedes responder. Si se fijan de inmediato surge una lista, está chino, vietnamita, Corea, ruso, árabe, tagalog, polaco, francés, haitiano o creole, portugués, japonés, y hay 46 otras posibilidades que pueden ustedes elegir. En el caso nuestro, dado que nos estamos dirigiendo a la comunidad latina hispana, pues elegiremos español. Una vez que elegimos ese idioma en el que queremos contestar, todo cambia. Inclusive hay información relevante que son datos importantes para que ustedes vean qué es el censo, cuáles son las fechas importantes, quiénes son los censistas en su comunidad y en ese sentido, acaso a partir del 1 de junio, o no, perdón, a partir del 30 de abril, puedan ver gente que va a llegar a sus casas y tocar la puerta. Ellos son los censistas, en su mayoría serán gente que ustedes conocen porque se busca que sean contratados vecinos de nosotros para hacer los contadores censales. Entonces es importante que vean, en este caso, los censistas de su comunidad, qué tipo de identificación y qué tipo de trabajo van a estar haciendo. También, ¿quién está obligado a responder el censo? La respuesta es todos estamos obligados a responder el censo, y para que también pasen la voz. Uh-huh. Si están interesados, porque como nosotros nos gusta mucho el chisme, si están interesados en saber qué está pasando en nuestras comunidades, aquí abajo hay una liga que es la tasa de respuesta, que nos habla de cuánta gente en relación con el total de población ha respondido al cuestionario. Aquí viene también cómo responder, cómo participar al censo, y vienen preguntas, ligas muy importantes como por qué responder al censo y cómo responder, qué preguntas se nos hacen, a quiénes se cuentan, y si que tenemos dudas también a quién contactar. Hay ayuda en español, ahí en ese sentido estamos, con una ventaja para poder preguntar. Después, aquí aprenden también sobre cuál es la importancia de los datos y cómo impacta a nuestra comunidad. Esto es muy importante. Voy a entrar en esta liga porque es sumamente importante que entendamos que a veces la idea de nuestra comunidad recibiendo beneficios del censo no está muy clara. Bueno, pues desde los almuerzos escolares, la planificación para la construcción de carreras, el apoyo para los bomberos que incluso están aquí atendiéndonos regularmente, apoyo para familias en necesidad y otras tantas y tantas cosas se desarrollan a partir de los resultados del censo. Entonces eso hay un impacto en todos los días en nuestra vida diaria a partir de la información del censo. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo tomen en consideración, léanlo, nos enteramos más. Hay unos videos que están en español también aquí para que si tienen todavía dudas antes de comenzar a responder, puedan entrar a ellas y encontrar sus respuestas, sus preguntas respondidas. Lo que estábamos hablando hace un rato es cómo es nuestra información está segura, es privada.
no debemos de temer de dar nuestros datos en esta liga o en el cuestionario en papel o vía telefónica. La información está aquí en la pantalla. Y también tenemos que tener mucho cuidado de evitar fraudes y estafas. Debemos de verificar que la gente que venga a nuestra casa a preguntarnos por el censo es legítima y vamos a también evitar que caigamos presa de los rumores y de la falsa información. Daisy, antes de comenzar, ¿quieres agregar algo relevante de esta liga? Sí, que especialmente ahora es incluso aún más importante que completamos el censo, porque esos datos van a afectar dónde van recursos y fondos federales que van a hospitales y otros servicios de salud. Y también los datos van a ayudarnos a recuperarse recuperar la economía y la sociedad en general. Claro, Es muy importante ahora. muy importante. Sí, ahora que estamos siendo golpeados por una crisis económica muy severa debido a la pandemia de la coronavirus, la mejor información que podamos proveer nos ayudará de mejor manera para recuperarnos todos, como trabajadores, como estudiantes, como amas de casa, como empresarios, todos necesitamos hacernos contar. Bien, al margen de que vamos a llenar aquí la forma nosotros, si ustedes siguen teniendo dudas también, aquí nos explica cómo llenar el cuestionario. El formulario puede ser completado por internet, por teléfono o por correo, como bien señaló Daisy. Entonces, si tienen dudas después de esta sesión, por favor consulten, vea cómo y lo pueden ustedes dar seguimiento. También, y yo creo que ahora es valioso en todas las oficinas de gobierno, se monitorea regularmente qué está ocurriendo con la crisis del COVID-19 o del coronavirus a fin de ajustar el trabajo dentro de la oficina de censos. Entonces, si tienen dudas también al respecto, antes o después de que han llenado ustedes el cuestionario, pueden encontrar dicha información aquí. Esto es muy importante en este recuadro porque cuando tenemos hijos que van a colegios o universidades, muchos de ellos ahorita han vuelto a nuestras casas por la crisis, porque todo está cerrado, entonces preferimos tenerlos cerca y que pues estemos todos apoyándonos. Han dejado de estar en el dorm, en el colegio, en la universidad. Es importante que se cuenten ellos en esas unidades, o sea, son estudiantes y deben de seguir siendo contados en los campus, en las universidades donde están. Y finalmente, no olviden contar a todos en la vivienda donde están ustedes, a todos, los recién nacidos, la gente de tercera edad, si tienen a la abuelita, a la mamá o a la bisabuelita, al bisabuelito en casa, todos deben de ser contados. Los amigos que están haciendo arreglos de vivienda con nosotros en nuestra misma casa, también deben de ser contados. Los latinos tendemos a abrir los brazos a todos y muchas veces nos quedamos a vivir en la casa de quien nos abrieron los brazos por bastante tiempo. Nosotros debemos ser parte de ese conteo. O sea, todos deben de ser contados, hasta los amigos y todo eso. Si tienen todavía más dudas, aquí hay más información. Repito, esta es fabulosa, una liga fabulosa, una fuente de información muy buena. ¿Algo más que decir antes de empezar realmente ya con el cuestionario, Daisy? No, podemos empezar. Ok, bueno, la cosa es muy sencilla. Comenzamos con Responde. Y esto nos va a abrir una nueva página que no sé por qué se nos fue en inglés, pero Podemos aquí cambiarlo. lo um, cambiamos a español. Y el cambio es
automático, como pueden ver. Entonces ya nos dan la bienvenida al censo. Es muy rápido y fácil completar el cuestionario. Repito, solo unos 10 minutos. Si habemos muchos en la casa, entonces nos va a llevar hasta 15, pero no es mucho. Es seguro, es confidencial y la privacidad, todo está protegido. Las respuestas ayudan a destinar miles de millones de dólares de fondos federales a las comunidades locales, y los resultados del censo se usarán para determinar el número de escaños, o sea, de lugares en el Congreso que cada uno de los estados tenemos. Ahora, ¿cómo comenzar? Pues tenemos que completar el cuestionario una vez que lo comenzamos. Si nos salimos antes y regresamos después, tendremos que empezar desde el principio otra vez. No usar los botones que están aquí arriba, estos de aquí que me dicen para atrás y para adelante, ni refrescar ni nada. Eh, Tenemos que usar los botones de navegación del propio sistema. Y finalmente, para obtener mejores resultados, tenemos que usar de preferencia cualquiera de estos navegadores en sus versiones más corrientes, más nuevas. A veces encontramos que hay gente que no ha hecho, no ha refrescado, no ha renovado su versión de navegador, entonces es un buen momento para hacerlo y que nos vaya mejor. Cuando comenzamos el cuestionario, repito, empezamos y debemos de terminarlo. Nosotros vamos a hacerlo con todos ustedes aquí, y esa es la primera cosa que nos brinca, es iniciar la sesión, y nos da también instrucciones, definitivamente. Y si en algún momento queremos cambiar de idioma, aquí están muchas posibilidades eh, para poderlo hacer. Pero bueno, repito, hablamos español. Eh, la primera cosa que nos preguntan es la identificación del censo o la Census ID, que viene en el correo que recibieron ustedes en una formita. En la parte de arriba están 12 números. Aquí nos van a pedir que los introduzcamos. En caso de que no la hayan recibido, en caso de que ustedes no hayan visto o simplemente descartaron esa información porque no sabían qué hacer con ella, no hay problema. Si no la tienen, hacemos clic aquí abajo. De preferencia, deben de tenerla, pero si no la tienen, hacemos clic aquí abajo. Daisy. Sí, también arriba puedes ver dónde puedes encontrar tu número de identificación. Si no sabes dónde encontrarlo, es simplemente aquí en la invitación que deberías haber recibido del censo. Y tal vez has recibido algunos recordatorios si no lo llenaste. Aquí está la forma. Cuando recibimos este correo, que es el primero que está aquí a la izquierda, es donde aparece la identificación censal de nuestra vivienda. También la indicación de que podemos contestar en el 2020census.gov, my2020census.gov. También pudieron haber recibido la información en papel. Si ustedes sienten que se sienten más seguros de ir en línea, ahí también pueden encontrar la identificación de su vivienda. En la parte donde está la barra, el código de barras, abajo aparece el número de identificación de la vivienda. Quizá algunos de nosotros hemos recibido varias notificaciones para llenar el censo. Eso es porque el sistema no registró que la llenamos inicialmente. A veces lo hemos hecho y sin embargo no lo ha registrado todavía el sistema, entonces nos han enviado un recordatorio. Si acumulamos 4 recordatorios, vamos a recibir esta última correspondencia que dice Notice of Visit, o sea, un aviso de que nos van a visitar. En caso de que recibamos esta última, quiere decir que alguien va a venir a nuestra puerta y a tocar, pero ustedes pueden evitarlo, porque otra vez ahí aparece, si se fijan aquí, el censo, la identificación censal de la vivienda, y la pueden volver a usar, la pueden seguir usando para llenar en línea el cuestionario. ¿Sabes hasta cuándo se extendió la oportunidad de llenar en línea el cuestionario, Daisy? Creo que ahora lo han extendido y es hasta, creo que el 31 de octubre. Exactamente, hasta el 31 de octubre vamos a tener la oportunidad de llenar el cuestionario en línea. Inicialmente habría sido para finales de julio,
pero debido a la crisis del coronavirus nos lo extendieron la oportunidad hasta el 31 de octubre. Así es de que no hay prisa, pero de preferencia hagámoslo lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Sí, Bien. por supuesto. Y repito, como dijo Rodolfo, si por alguna razón no tienes este número de identificación, no hay problema. Todavía puedes llenar el censo sin ese número. Y eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Si tienen algunas dudas y quieren preguntárnoslas, pueden hacerlo a través del Facebook. Ahí tenemos la liga de comentarios abierta. Y saber de ustedes. Ya para cerrar esta cosa, repito, estas son las tres formas que van a circular en las distintas viviendas: la invitación a llenar el censo, el cuestionario impreso y una notificación de que alguien te va a llegar a visitar. En las tres existe el número de identificación de tu hogar que puedes usar para llenar el formato vía internet o en línea, y tienes la oportunidad de hacerlo hasta el 31 de octubre de este año. Bueno, vamos a suponer que pues, a mí se me perdió o por alguna razón no me ha llegado la invitación a llenar el censo, entonces no cuento con la identificación. Eso no importa. Damos el clic en la parte de aquí abajo y vienen algunas preguntas muy sencillas de responder. Primero, si estamos en uno de los estados de Estados Unidos o en DC, en Washington, D.C., o si estamos en Puerto Rico o en algún otro lugar que sea parte de los Estados Unidos. También algún otro lugar es para ayudar a las gentes que están desplazadas por algún motivo, por ejemplo, la gente que sirve en la Marina o en el Ejército y están en algún momento trabajando en alguna base militar fuera del país, también pueden usar esta referencia. Nosotros vamos a usar aquí la primera, que es un estado de Estados Unidos o de Distrito de Columbia, DC, Washington. Una vez que la elegimos, nada más damos seguir y aquí tenemos que poner la información básica de nuestra vivienda, una dirección de la calle de donde estamos, y al hacerlo tenemos que validarla. Entonces, nosotros vamos a usar la dirección de nuestra oficina, ¿cierto, Daisy? Sí, y esto es solo un ejemplo. Uh-huh. No vamos a entregar este cuestionario cuando terminamos. Es solo para mostrar cómo llenarlo. Entonces, la dirección de nuestra oficina es el 155 de Wabash Street, en la suite número 110, donde estamos desde luego a sus órdenes, y estamos localizados en la ciudad de Saint Paul. Y al elegir aquí, pues pueden entrar y verán que están todas las opciones de los estados. Bueno, elegimos Minnesota y nuestro código postal es el 55107. ¿De acuerdo? También hay la opción de que puedan elegir no tengo una dirección de calle. Esta opción ayuda sobre todo a gente sin hogar. Entonces ya les preguntarán eh, si tienen alguna forma de ubicar lugar donde viven regularmente. Eh, la idea es, bueno, pues, si eres una gente sin hogar, pues, estás quedándote a dormir en algún lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera sobrevives. Entonces, aquí están las opciones. Incluso vamos a hacerlo. Si elegimos esa, no tengo número de hogar. No, perdón, ya habíamos elegido la anterior. Ah, bueno, repito, si no tienen dirección, entonces ahí les dan opciones para poder identificar algún punto de referencia de donde ustedes usualmente se encuentran. Sobre todo, y es muy buena, va a ser muy, muy importante, es para recibir asistencia inclusive. Nosotros hemos llenado aquí ya que tenemos esta dirección y una vez que la vemos, pues les repito, el 155 de Wabash Street, en la oficina número 110 en Saint Paul, en Minnesota, y el código postal es ese. Una vez que la tenemos, la enviamos y ya está. Nos han reconocido ya en esa vivienda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí nos piden... Bueno, adelante, Daisy. Oh, nada, continúa. Lo siento.
No, no, está perfecto, así es mejor, si hay algo que tengas que decir. Aquí nos piden que pongamos nuestros datos personales. No se preocupen al respecto en dar sus datos. La situación es segura, no va a haber ninguna consecuencia al respecto. Eh, y Daisy, me dicen que nuestra transmisión tiene eco. No sé si pudiéramos Sí. arreglarlo. Se me hace que tenemos Um, doble audio allí en tu ¿Alguien más computadora. tiene problemas en escucharnos? Tenemos comentarios de varias personas ya. Okay. Um, Sí, sí, mientras yo estoy hablando, tal vez sería bueno que hicieras mute a tu micrófono, Daisy. sí. Ujú, Oh, perfecto. Entonces, tal vez eso ayuda. Esperemos que ya no haya eco. Por ahí nos confirman, por favor. Eh, entonces, repito, el verter aquí la información sobre nuestros datos, pues no genera mayor problema, ¿de acuerdo? Voy a poner mi nombre y me voy a apellidar por hoy ejemplo. Ujú. Eh, Nuestro número telefónico, voy a poner el de teléfono de nuestra oficina otra vez, también para que ustedes mismos los tengan disponible, y es el 651 401 0011. Ahí a sus órdenes. ¿De acuerdo? Em, a ver si esto funciona. Em, yo tengo aislada la bocina. Bien, la primera parte que vamos a encontrar aquí es preguntas sobre el hogar. En este caso, pues son preguntas muy generales, ¿de acuerdo? La primera que nos hacen es, si me incluyo a mí mismo, ¿cuántas personas estaban viviendo o quedándose en el 155 de Guabasha en el 1 de abril de 2020? Si tienen dudas al respecto, aquí es importante que le hagan clic. Algo interesante que aprendimos ayer es, hay mucha gente que prefiere irse del invierno y no quedarse en Minnesota, y puede ser que el 1 de abril no esté aquí, pero su residencia regular está en Minnesota. Entonces deben de llenar el censo como si estuviesen en Minnesota para el 1 de abril. Pero quienes no viven regularmente en el estado, o quienes no están regularmente en tu casa o en nuestra casa al momento del conteo censal, deben de referir el lugar donde viven. Eso es muy importante. Para efectos de esta práctica, decir, um, y adelante, Daisy. yo diría que realmente esta es la pregunta más importante del censo, y también es muchas veces lo más complicado. Y ahora, cuando muchas personas están viviendo en un lugar que normalmente no hubieran viviendo ahí, es incluso más complicado. Por ejemplo, con los estudiantes de la universidad, deben ser contados en la universidad, aunque ahora muchos están viviendo con sus padres. Pero si normalmente hubieran estado viviendo en su dormitorio o en el campus de la universidad, todavía deben estar contados allí. Sí, y si tienen preguntas sobre esto, por favor háganlos en la sección de los comentarios. Eso es muy importante. Sí, como decíamos al principio de la sesión, si nuestros hijos están en la universidad o en el colegio y se quedan regularmente allá, allí es donde deben de ser contados, no los incluyamos. Pero vamos a hacer un ejercicio, vamos a suponer que en esta vivienda vivimos 3 personas, ¿sí?
Uno de ellos va a ser mi hijo y tenemos aquí de invitada a Daisy. Entonces se nos coló y no la podemos echar de la casa. Entonces ahí la vamos a contar porque está viviendo en la casa regularmente, ¿de acuerdo? Entonces le damos al siguiente y ahí nos van a preguntar justamente la información de estas personas. Entonces voy a decir que mi hijo se llama Roberto también y, perdón, su apellido es también Ejemplo. Y tenemos a Daisy, que porque es muy buena amiga de nosotros, pues se vino a vivir con nosotros mientras se encuentra trabajo en México y es Daisy. ¿Qué apellido te gustaría, Daisy? Invitada. ¿Ok? Si nos acordamos de que hay alguien más, podemos añadir a otra persona. eh, y si esa persona, pues, no es cierto, no estaba aquí, la podemos quitar. ¿De acuerdo? Recuerden, si quieren regresar para verificar la información que metieron antes, usen las teclas de aquí, no usen las de su navegador, porque si no nos salimos del sistema. Ya que tenemos la información de las personas que viven en esta vivienda, apretamos siguiente y aquí nos van a repetir, nos van a insistir en que tenemos que contar a todos en la vivienda. Ajá. Niños que estén emparentados o no, no importa, que estén en nuestra vivienda, los bebés recién nacidos, los nietos o los hijos que estemos cuidando o que sean adoptados allí en la vivienda, todos deben de estar contados. Los familiares, tales como los hijos adultos, sobrinos, primos o parientes políticos, compañeros de casa o cuartos, como roommates, en este caso, para este ejemplo, estamos suponiendo que Daisy es nuestra compañera de casa, y personas que no tengan un lugar permanente donde vivir. Entonces, si están algunos de nuestros familiares, amigos o primos o parientes que están brincando de casa en casa, pues también los podemos listar aquí. Entonces ya tenemos que confirmar quiénes listamos, y estamos los tres, Rodolfo, Roberto y Daisy. Ajá. Pregunta, para estar seguros de que no estamos dejando a nadie, ¿había alguna persona adicional que usted no haya incluido en esta lista todavía? Ajá. Y si todavía tenemos dudas después de haber leído esto de aquí sobre quiénes debemos de incluir, aquí en este en este link, nos pueden ayudar con mucho más detalle. ¿Ok? Quiénes están aquí, quiénes no, incluir. Esto es bien útil por si necesitamos esta información. Repito, como bien señalábamos con Daisy, estudiantes universitarios que vivan en otro lugar no deben de estar contados aquí, no se deben de incluir, pero los que se deben de incluir son todas estas personas que están aquí listadas. ¿De acuerdo? Tampoco incluyamos a personal de las fuerzas aéreas que vivan en otra parte, ellos van a hacer por su cuenta o lo va a hacer en la propia organización. Las personas que al 1 de abril estaban en un hogar de ancianos o en un nursing home, eso es bien común. Y las personas que visitan aquí, pero que habitualmente o regularmente viven en otro lugar o duermen en otro lugar, no deben de estar incluidas. Ok, también nos aclaran por qué preguntan los nombres y recuerden, es nada más para tener a alguien a quien contactar acerca de la información que no sea completa, y también por ley el censo puede usar la respuesta solamente para producir estadísticas, o sea, nuestro nombre nada más va a servir como referencia por si nos tienen que preguntar para completar la información. ¿De acuerdo? ¿Había alguna otra persona adicional? En este caso no, vamos a ver nuestro ejemplo, no había nadie más y pasamos a la siguiente. Vamos a ver. Para el 1 de abril del 2020, la casa, el departamento, la casa móvil en esta dirección era o estaba propiedad nuestra o de alguien en este hogar, sin deuda. La primera es con crédito o hipotecario. La segunda es que ya terminamos de pagar o la pagamos todo de un jalón en cash. O es una vivienda alquilada o rentada, o simplemente la ocupamos sin pago de alquiler o renta. Vamos a suponer que nosotros la tenemos con un préstamo hipotecario, entonces estamos pagando por ella, nuestro mortgage. ¿Ok? Vamos a responder a esta pregunta. De las personas que aquí vivían,
quién era el propietario de la casa, o sea, quién firma como dueño de la casa, pues vamos a poner que es Rodolfo. Como pueden ver, hemos terminado ya con las preguntas sobre el hogar. Si tienen algunas dudas, pueden definitivamente consultar la guía que se puede accesar en cualquier momento. Aquí están todavía las instrucciones. Ajá. También hay preguntas frecuentes y a ellas se puede accesar en cualquier momento. Ujú. Después vamos a llenar parte de la siguiente segmento, que es sobre las personas, nuestros datos personales. Para comenzar, bueno, nos piden que determinemos cuál es nuestro género, nuestra identificación. Es binario, solo son dos. Hay gente que ha preguntado muchas veces, bueno, yo no siento que responda a mi propia situación personal, pero aquí nada más se refiere a la cuestión biológica. Es muy importante que lo tratemos de responder porque nada más es una identificación biológica y sin embargo, dado que es de autoidentificación, pueden simple y sencillamente no responder. En mi caso particular, como se trata de mí, Rodolfo, soy de sexo masculino y paso a la siguiente. Aquí también es importante para referir las distintas edades de cada uno de nosotros. Nos preguntan primero la fecha de nacimiento. Con esto automáticamente se llenará este segmento, pero en caso de que no sepamos fecha de nacimiento, podemos introducir automáticamente la edad en años. Esto también es como referencia. Vamos a decir que yo nací en el mes vamos a poner abril para que me regalen algo, porque ya se acabó. Y bueno, vamos a poner una fecha muy próxima al 20 de abril. Y vamos a suponer que yo nací en el año de 1971. Entonces, si se fijan, mi edad aquí estimada es de 48 años. Podría haber puesto 48 años si no supiese mi fecha de nacimiento, pero pues eso es absurdo, ¿verdad? Yo sí sé mi fecha de nacimiento. La siguiente, nos preguntan sobre si somos de origen latino, hispano o españoles. Esta es una pregunta de autoselección. Pueden no responder, ajá, pero de preferencia es importante responderla. ¿Por qué? Porque las comunidades latinas hispanas, por lo regular, son las que estamos más fuera, digamos, del beneficio de servicios. Entonces, si nos contamos bien, pues tenemos el derecho a pedir mejores servicios. Bien, en el caso mío, yo soy latino, soy mexicano o mexicoamericano o chicano, pero también si ocurriese que pueden ser varios, por ejemplo, además soy de origen cubano, puedo elegir esa opción, o bien si tengo otro origen, si mi mamá es mexicana y mi papá es guatemalteco o salvadoreño, puedo elegir esa opción y anotar aquí, por ejemplo, salvadoreño, dominicano, colombiano, guatemalteco, español, etcétera. En ese sentido, a mí me parece bien positivo que haya esta opción en el censo porque podemos hablar de la multiplicidad de orígenes que tenemos. ¿De acuerdo? Nótese, no nos han preguntado ni nos van a preguntar si somos ciudadanos de este país. Eso es solo cuestión de etnicidad, de cuál es nuestra etnia. Después, aquí es una pregunta bastante singular. Nos preguntan qué raza tenemos. Igual que la anterior, el origen, hispano o no hispano, la raza es una autoidentificación. Podemos decidir no responder y no va a haber ningún problema, pero pues la mayoría de nosotros tendemos a elegir alguna. En este caso, si se fijan, existe la posibilidad de ser incluso indígena de las Américas o nativo de Alaska. Y si se fijan con mayor cuidado, por primera vez existen algunas opciones que son claramente latinos, como maya, que prevalecen en el sur de México y Centroamérica, o azteca. Y en caso de que no lo vean aquí listado, pues se puede elegir aquí cuál es: inca, quechua
o aymara, cualquiera que uno realmente sea parte de esos grupos indígenas. Eso también es por primera vez. Igualmente, entre la comunidad negra o afroamericana se puede elegir ser jamaiquino, haitiano, nigeriano o de cualquier otro tipo de origen. Esto es importante. Entre la comunidad blanca también están los orígenes alemán, irlandés, inglés, italiano, libanés. Muchos de los latinos, especialmente los que pues conocemos nosotros, muchos de ellos, tienen origen español e italiano. Entonces pueden elegir. Si eligen blanco, pueden poner aquí, qué sé yo, español e italiano. Y se listan los dos, español, italiano, italiano. En ese sentido, pues quedaríamos cubiertos. Ustedes son de Venezuela, de Colombia, de México, pero sus padres son español e italianos, pueden hacerlo en esta casilla. Es la primera vez que esto es posible y lo cual es bien, bien importante. Si de alguna forma también su origen es de otros países, pueden hacerlo. Igualmente se pueden elegir varias opciones, japonesa y coreana. En el caso de que pues, es sencillo, elige uno papá coreano, mamá japonesa o viceversa. Eso es muy sencillo. También existen otras opciones de las islas del Pacífico. En mi caso particular, pues voy con otra raza porque la mía es bastante compleja, es mucha. Entonces, puedes elegir como múltiple, eh, como parte de mi raza. Perdón por haberme tenido tanto tiempo aquí, pero para mí es importantísimo y existen tantas opciones esta ocasión en el censo que es bien valioso, porque nos podemos identificar de mejor manera. Y hemos terminado con Rodolfo. ¿Se fijaron que fue muy fácil? Vamos con Roberto. Roberto aquí lo voy a listar como mi hijo. Entonces, es hijo, voy a decir que es mi hijo biológico, porque sí lo es, cómo no. Entonces, ya que elegimos que es mi hijo o hija, elijo siguiente para proceder con él. Roberto es de sexo masculino también, repito, solo son de estas dos opciones, no se ha logrado todavía desarrollar unas mayores opciones, pero bueno, es biológico. En el siguiente dato, pues mi hijo Rodrigo nació en un día de junio, el 1 de junio, y el año en el que nació fue, qué sé yo, 1998. Ok, tiene 21 años al momento del censo. ¿De acuerdo? Y pasamos a la siguiente pregunta. Dado que es mi hijo, pues sí es mexicano o mexicoamericano, pero voy a decir aquí nada más por efectos de la prueba, su mamá es cubana. Ah, solo para probar que la situación aquí puede ser tan compleja como queramos. ¿De acuerdo? Entonces, Rodrigo pues también es de raza múltiple. Lo vamos a poner aquí. Pero también podría tener algo de indígena de las Américas. No voy a usarlo ahorita, pero en caso de que alguien tenga esa raza, multiplicidad de raza, quiera subrayar su origen indígena o su origen blanco, puede hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Acaso, por ejemplo, aquí podríamos poner que es de origen italiano porque pues, la abuela es italiana de parte de la mamá, pero no, ahorita no lo voy a usar, pero insisto, eso pues es posible para hacerlo. Terminamos con Roberto. Ahora nos queda la última campo a llenar, es el de Daisy. Y Daisy, pues aquí es Daisy invitada y es una persona que no es pariente, ¿de acuerdo? Pero vamos a ponerla como roommate o compañera. Aquí es bien importante porque en muchos casos, muchas viviendas tienen varias familias dentro del propio edificio. A veces unos viven en el sótano, otros en la primera planta y otros en la segunda planta. Todos deben de ser listados, por favor. Entonces, si son roommates o compañeros, así háganlo, así lo listamos. O si son personas que no son familiares, háganlo aquí.
otra persona que no es pariente y lístenlos a todos, por favor. En línea podemos agregar cuanta gente necesitemos, no hay límite. En el cuestionario en papel existe un cierto número de personas que podemos agregar, pero no olviden hacerlo, incluso pueden preguntar por más espacio en caso de que no les alcance o llenar la parte de atrás, pero hay que alistar a todo el mundo, por favor. Si se fijan, hay muchas opciones, pero no olviden listar a quienes no son parientes o que solo son compañeros de casa. ¿De acuerdo? Aquí voy a cerrar mi micrófono. Daisy me va a dictar qué ponemos en su información. Ok, so, ¿cuál es mi sexo? Es la primera pregunta, es femenino. Vamos a continuar. Y entonces me pregunta mi fecha de nacimiento. Y vamos a decir julio, el 14 de 1997. Y entonces llena automáticamente mi edad, como ves. Y estoy de origen hispano, latino, español. No, no lo soy. Continuamos. Y mi raza, soy blanca, soy de origen irlandés y noruega. So podemos escribir eso en la caja. Y eso es todo. So podemos continuar. Y terminamos con Daisy. Es muy simple. Sí, y ahora si nos dimos cuenta que hemos olvidado a alguien, podemos añadir a otra persona o podemos quitar a alguien si por alguna razón estamos equivocados. Sí, y entonces podemos comenzar con las últimas preguntas. Solo para insistir, supónganse que de repente me doy cuenta que Roberto, que tiene 21 años, está en el último, porque se retrasó un poquitín, está en el último año de la universidad, te lo puedo quitar y no va a haber ningún problema, nada más les van a pedir confirmar y en último de los casos, pues lo quitamos porque, híjole, no, Daisy me recordó que debe de ser contado por su colegio, por su universidad, entonces lo quitamos, si ese es el caso. ¿De acuerdo? Y pasamos a las últimas preguntas. Ya con eso terminamos. ¿De acuerdo? Y es otra vez la ratificación. ¿Alguna de las siguientes personas vive o se queda habitualmente en algún otro lugar que no sea la dirección que hemos listado? Ajá. Porque lo que se busca aquí es asegurarse que cada persona sea contada solo una vez. En caso de que listemos, como en este caso, a Roberto, si estuviese viviendo regularmente en su dorm en la universidad, pues lo estarían como contando dos veces, una vez en nuestra casa y otra vez en el dorm. Eso no debe ocurrir, por eso tenemos que estar seguros. Antes de decir cualquier cosa debemos estar seguros. En mi caso voy a optar por ninguno de los anteriores porque estoy completamente seguro de que nosotros tres estamos viviendo en este momento en esa vivienda, quienes hayamos listado. Pero si por alguna razón alguien no vive allí la mayor parte del tiempo y está viviendo en el dorm, pueden elegir esto, como señalaba Daisy. ¿De acuerdo? Y entonces lo podemos quitar. O nos damos cuenta, no, perdón, Daisy nada más estaba aquí de pasadita, la podemos quitar. Pero en este caso estamos seguros de que metimos los datos que necesitábamos meter, no se olvidó ninguna abuela, ningún abuelo, la mamá no vive con nosotros, se fue con otra persona, nosotros tampoco estamos en un destino militar, etcétera, ninguna de esas opciones aplica, entonces todo está perfecto. Apretamos siguiente y aquí ya terminamos.
definitivamente nos tardamos mucho porque fuimos viendo cada una de las preguntas con mucho cuidado y al terminar, pues, lo único que nos resta es enviar el cuestionario. ¿De acuerdo? Si ustedes deciden no enviarlo Vamos, ahorita, van a tener que volver a empezar. ¿Qué decías, Daisy? que no vamos a enviarlo porque ese es solo un ejemplo. No son datos reales. Definitivamente, y nosotros no dormimos, ninguno de nosotros nos quedamos a dormir siquiera en la oficina, está prohibido dormir en esa oficina, es muy fría por la noche, no queremos tener ningún riesgo. Lo cierto es que con eso terminamos. En caso de que ustedes todavía tengan dudas, digan, ay, creo que se me olvidó algo, pueden editar el cuestionario, ¿de acuerdo? Y van a poder tener la oportunidad de editar parte por parte, hasta corregir cada una de las preguntas. Y al final otra vez la posibilidad de enviar el cuestionario al censo. Aquí está arriba y abajo. Una vez que ustedes ya están totalmente asegurados de que la información está allí. ¿De acuerdo? Con esto terminamos de haber llenado el cuestionario. Esperamos que les sea de utilidad. Recuerden, tenemos hasta el 31 de octubre para completar el cuestionario. Este existe en español. En caso de que no se sientan confiados de hacerlo en línea, lo pueden hacer por teléfono. Ya pueden llamar al 844-468-2020, nada menos el número del censo, y allí pueden pedir asistencia en español. Para recordarles, son 52 los idiomas, Daisy, disponibles vía telefónica y, eh, 59. o Y dos en 59. línea. Y de cualquier forma ahí les pueden ayudar y a veces es más sencillo. Si no se sienten confiados, si no quieren recibir tampoco más información en papel, les recomiendo mucho que aprovechen y llenen en línea o háganlo por teléfono. Y eviten que llegue gente, no solo por el temor a que la gente venga a visitarnos, pero sobre todo porque pues, estamos en un periodo de crisis sanitaria. Las medidas debemos de extremarlas y una forma de evitar contacto para disminuir el riesgo de contagio es llenar el censo en línea o por teléfono. Pero si al final de cuentas requieren el papel e inclusive no lo han recibido todavía, pueden llamar al mismo número 844-468-2020 y pedir que se les envíe el cuestionario en papel. Y ustedes tienen todo el derecho de hacerlo y lo pueden enviar otra vez de vuelta por correo. Tenemos hasta el 31 de octubre, pero a partir del 30 de abril, si no hemos respondido, podemos empezar a recibir visitas de trabajadores censales para completar el cuestionario. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les sea útil esta práctica. Va a estar, por supuesto, disponible para todos ustedes en Facebook y sin duda también estaremos dispuestos a aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan ustedes. Estamos, nuestro número telefónico, ya lo saben, es en 651-401-0011. Y estaremos también teniendo un par de días a la semana a partir de la próxima semana para responder sus preguntas. Si quieres informar al respecto, Daisy, por favor. Sí, vamos a estar disponibles cada martes y jueves desde las 3 hasta las 5 de la tarde para recibir cualquier pregunta que tienes sobre el censo. Puedes estar una pregunta específica de cómo completar tu censo o una pregunta sobre el censo en general. Y si nos llama en ese número, podemos responder a tu pregunta. Y también podemos responder a preguntas sobre el censo a través de nuestro correo, que es censo2020mn@acer-mn.org. O puedes enviarnos un mensaje en
nuestra página de Facebook. Sí. Excelente, eso. No olviden, censo2020mn @hacer-mn.org. Ahí Daisy o cualquier otro de nosotros que estemos involucrados, podremos verificar sus preguntas y responderemos de inmediato. Y los días martes y jueves de 3 a 5 de la tarde estaremos dispuestos a responder sus preguntas vía telefónica 651-401-0011, ya sea que yo responda, ya sea que Daisy responda, podemos responder a cualquier pregunta que tengan. Creo que dejo el micrófono para que despidas nuestra transmisión, Daisy, y muchas gracias a todos. Gracias por escuchar. Adiós. Have you stopped the streaming, Daisy? Almost. Almost. There we go. Okay, it should be done.